Hola a todas y todos. Mi nombre es Andrea Vincenti, soy responsable de comunicación de la cooperativa de iniciativas sociales sin ánimo de lucro WhatsApp y hoy estamos aquí para hablar de técnica narrativa de podcasting para mujeres rurales. Esta iniciativa, esta acción se enmarca dentro del proyecto Radio 5, un proyecto que busca fomentar la participación de las mujeres rurales de Sierra de Montaña y Tamuja a través del podcasting. Con este proyecto lo que queremos, el objetivo principal es aprovechar el potencial de esta plataforma para amplificar la voz de las mujeres rurales de manera tal que puedan compartir su historia y generar un impacto positivo en la sociedad. Juntos y juntas, queremos construir puente entre generaciones y conectar el pasado con el presente, promoviendo la igualdad de género e empoderando a las mujeres rurales en su lucha por un futuro más próspero y equitativo. Radio 5 es un proyecto desarrollado por WhatsApp financiado por la Diputación de Cáceres. Hoy por hablar de podcasting me acompaña José Luis Díaz Reyes. José Luis es un profesional reconocido en el desarrollo de podcast Live Pop-Up Radio, entre otro trabajo que ha realizado relacionado con la temática que hoy nos concierne como el podcast. Destacamos los trabajos que ha hecho como el ciclo de podcast jóvenes, ciclo de turismo sostenible, Canal Igualdad. De también uno de mis compañeros de la cooperativa WhatsApp, de uno de los encargados, ¿no?, en el desarrollo e implementación de dos proyectos europeos muy relacionados con las temáticas que estamos tratando aquí hoy, que son Rural Story y Story Doers, que son dos proyectos europeos enfocados sobre la digitalización y el desarrollo de la técnica de comunicación en las comunidades rurales. Pero no me entretengo más, le dejo la palabra. José Luis, preséntate tú y hablan un poco, ¿no?, de toda esta experiencia que te han llevado hasta aquí y que nos puede compartir en el día de hoy en este seminario. Sin más, te dejo la palabra, José Luis. Hola, ¿qué tal, Andrea? Pues nada, en primer lugar, gracias por invitarme. Estoy encantado, ¿no?, de compartir un poco mi experiencia sobre el mundo del podcast. Y nada, me presento, me llamo José Luis Díaz y soy el secretario de WhatsApp Sociedad Cooperativa. Y bueno, me encargo también un poco de la dirección artística, ¿no?, de la cooperativa, de un poco la estética, de lo visual en general, ¿no? Me encargo mucho del diseño gráfico y también ese tipo de cosas, ¿no? Y en cuanto al mundo del podcast, pues mi relación es bastante extensa y bastante antigua, porque sí que me formé mucho también en la producción audiovisual, ¿no?, sobre todo en el vídeo, pero la radio siempre me ha encantado. Es algo que he hecho mucho, he participado mucho en muchos programas de radio, aquí en Canal Extremadura y a nivel nacional también, y siempre me picó un poco el gusanillo, ¿no?, del mundo de la radio. Me gusta mucho y siempre me apetecía hacer ese tipo de cosas. Pero digamos que tuvimos unos años en que el mundo de la radio estaba un poco parado, ¿no?, o que era algo que no era tan trendy, no estaba tan de moda, ¿no? Pero el podcast irrumpió brutalmente, ¿no?, en nuestra realidad. Nos dimos cuenta de que era algo muy necesario y algo muy útil, algo muy sencillo, algo con lo que se puede aprender mucho y que nos iba a acompañar el resto de nuestras vidas. Ahora, por supuesto, no hace falta decir que el podcast está totalmente integrado en nuestras vidas, ¿no? Que todo el mundo escuchamos un montón de podcasts de temáticas distintas y nos solucionan muchos asuntos de la vida, ¿no?, como el aprendizaje, el ocio y ese tipo de cosas. Bueno, y de ahí viene un poco mi bagaje en el mundo del podcast. No solamente en lo técnico, ¿no?, que como bien ha dicho Andrea, me he encargado de algunas campañas de WhatsApp en cuanto a podcast, jóvenes y Canal Igualdad, ¿no?, que hemos hecho directo, ¿no?, directamente en directo.
sino también he hecho formación en cuanto a doblaje y locución, ¿no? Me he ido formando durante estos años. Para mí la voz es una herramienta súper, súper importante y saber transmitir con esa voz pues es primordial, ¿no? Entonces, pues sí, tanto por una parte en la parte técnica, ¿no? En el montaje y en la edición de audio, como también en la parte un poco de poner voz a ese tipo de podcast y a ese tipo de campaña. Muchas gracias, José Luis, por compartir tu experiencia, muy interesante, por supuesto. Es proprio como punto de partida, ¿no? La experiencia que tú has tenido trabajando en el sector del podcast. ¿Por qué cree que esta plataforma, que esta técnica, ¿no? El podcast puede ser una herramienta útil para una mujer rural, por una asociación de mujeres rurales, por un colectivo rural? Genial, Andrea. Pues sí, es una buena pregunta porque yo creo que a nivel social el podcast es una herramienta muy importante, ¿no? Es muy útil, ¿no? Y en cuanto a las mujeres del mundo rural, al mundo rural en general, ¿no? Que bueno, que también es un poco nuestra posición, ¿no? O sea, que hablamos con un poco de conocimiento de causa porque es nuestro entorno, ¿no? El mundo rural. Con las experiencias que hemos tenido, como por ejemplo con Canal Igualdad, ¿no? Que era un programa de radio en directo en el que la igualdad de hombres y mujeres era el tema principal, ¿no? Pues nos damos cuenta de cierto tipo de cosas, ¿no? Si te puedo enumerar algunas bondades del podcast en ese sentido, en cuanto a en cómo puede ayudar a una asociación de personas rurales, de mujeres rurales y ese tipo de cosas, pues te diría que lo primero de todo es que es muy, muy democrático el podcast, ¿no? El podcast no requiere grandes alardes técnicos en ningún sentido, ¿no? Ni tampoco grandes infraestructuras. O sea, un podcast lo podemos descargar en un momento dado y lo podemos escuchar a posteriori. O sea, no nos hace falta tener una red o una conexión a internet estable en todo momento porque podemos hacerlo de esa manera. Y eso también es importante en áreas rurales como la nuestra, en el que a veces tenemos déficit, ¿no? de conexión, ¿no? La segunda cosa que te diría, que me parece súper importante, es la distribución tan brutal que tiene, ¿no? Desde cualquier punto de la geografía del mundo podemos grabar un podcast, crear algo, contenido, ¿no? Y que se escuche en todo el mundo, ¿no? Por supuesto, eso va enlazado con otras muchas cosas, ¿no? Como tener una buena comunidad, ¿no? O aprender a utilizar las redes sociales y ese tipo de cosas. Pero bueno, en fundamento es que desde cualquier punto podemos crear algo muy grande y bastante rápido. Luego, una cosa que en cuanto al mundo rural, el mundo de las mujeres rurales, las asociaciones y ese tipo de cosas, que es lo que nos trae hoy aquí, hay algo que me parece súper, súper importante, que es que se pueden crear redes, ¿no? Se pueden crear redes entre personas de distintos puntos, de distintos ámbitos y que tengan un fin común, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede crear un programa que hable de las necesidades de las mujeres rurales en ciertas áreas geográficas, ¿no? Como por ejemplo nosotros que estamos en Extremadura, y se pueden crear y tejer redes con personas de otras áreas o de cualquier parte del mundo que tenga una problemática similar a la nuestra, ¿no? O unas necesidades similares a las nuestras o unas realidades similares a las nuestras, ¿no? Y eso siempre es súper útil, ¿no? En ese sentido, el crear redes y lazos entre las personas del mundo rural. Así que por esa parte también te diría que el empoderamiento es otro de los puntos, ¿no? El empoderamiento. A través de herramientas súper sencillas como es el podcast, ¿no? El empoderarse, ¿no? El tomar la palabra, decir cosas importantes que nosotros pensamos que son importantes y que queremos transmitirle al mundo. Por eso te decía también antes que la voz es algo fundamental, ¿no? Nuestra voz es una herramienta brutal para crear cosas y para mejorar cosas, ¿no? Que creo que también es súper importante, el mejorar las cosas, ¿no? Así que ese es otro de los puntos que yo creo que es importante. Y la última cosa que te diría que me parece también súper valiosa es la educación y el aprendizaje, ¿no? A través de los podcasts podemos aprender sobre cualquier tema. De hecho, solamente tienes que entrar en una de las plataformas típicas de podcasting que tenemos, ¿no? Y podemos ver que la oferta es infinita. Podemos aprender sobre cualquier temática. Ya lo sabéis, ¿no? Hay muchas voces dentro de los podcasts y algunas que son muy didácticas y súper útiles. O sea, que si tenemos una necesidad, seguramente la vayamos a encontrar, ¿no? Buscando un poco podemos encontrarla. Así que sí, la educación y el aprendizaje creo que es otro de los puntos clave. Estoy de acuerdo contigo, José Luis, sin duda. Una herramienta interesante el podcast para dar a conocer, ¿no? Realidades locales que a veces no tendrían, ¿no?
esta oportunidad por darse a conocer. Es para una persona, decimos así, ¿no? Que pero quiere empezarse en el mundo del podcast, que hacemos un'ipotesi, ¿no? Que no sabe nada, que quiere, pero ¿no? Quiere empezar, no sabe dónde empezar. ¿Qué consejo daría cómo podría adentrarse, ¿no? En este mundo del podcasting? ¿Qué paso debería seguir para realizarse, como se dice, el piloto, ¿no? El primer episodio con éxito de un podcast? Genial, Andrea. Sí, pues bueno, básicamente te diría que crear desde cero un podcast no es nada extremadamente difícil, ¿no? Lo veo bastante simple. No hay que tener ciertas nociones, ¿no? Y muchas ganas, sobre todo tener muchas ganas, ¿no? Pero si tuviese que enumerarte algunos puntos importantes, el primero que te diría sería que las personas que quieren hacer un podcast o crear algo nuevo, un proyecto de ese tipo, lo primero que tendrían que hacer es investigar un poco, ¿no? Hacer un poco de investigación. Escuchar muchos podcasts para ver cómo son los ritmos, la manera en la que se hacen, ¿no? Las estructuras. Las estructuras de los podcasts son muy importantes, ¿no? Los tiempos que tienen que tener, ¿no? Las pausas, ese tipo de cosas. Eso se aprende escuchando, ¿no? Escuchando muchos podcasts y mucha radio, ¿no? Por supuesto, que es un formato muy similar. Así que yo creo que lo primero sería hacer una buena investigación, ¿no? Lo segundo que yo creo que es primordial a la hora de enfrentarnos a un tipo de proyecto como este, de crear desde cero un podcast, yo diría que es encontrar nuestro público objetivo, ¿no? Saber la temática de la que vamos a hablar y quién es esa gente que podría escucharnos, ¿no? Y poder enlazarlo, ¿no? Crear unos podcasts y unos guiones que sean interesantes para ese tipo de gente que es nuestro público, ¿no? Llamémoslo así, nuestro público. Así que sí, el segundo punto que yo creo que es bastante importante es encontrar nuestro público objetivo, digamos, ¿no? Y a partir de ahí ya modelar nuestros programas o nuestros podcasts para que sean del agrado de ese tipo de personas que nos van a escuchar. El tercer paso, y no menos importante, ¿no? Porque digamos que es lo material, lo que necesitamos es hacernos con un equipo con el que podamos grabar, ¿no? Puede ir desde lo más sencillo del mundo, de verdad, inversión muy mínima, casi inexistente, hasta lo que queramos, ¿no? Podemos invertir todo lo que queramos en equipo. Lo primero que necesitaríamos, así un poco haciendo una cadena, ¿no? Y un poco por lógica, lo fundamental a la hora de grabar un podcast, por supuesto, es el micrófono, ¿no? Un micrófono para grabarnos, ¿no? Esto puede ir, por supuesto, desde el micrófono de nuestro móvil, nuestro ordenador, nuestros cascos, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Yo estoy hablando a través de unos cascos muy sencillos, ¿no? Unos cascos inalámbricos, cualquier tipo de cosa, hasta micrófonos ya un poco más sofisticados, ¿no? Yo, como estoy aquí en el entorno donde suelo trabajar, más o menos tengo aquí algunas cosillas. Tengo, por ejemplo, aquí un micrófono dinámico, ¿no? Esto es un Shure SM57, que es un poco el estándar, con esto se graba muchísimo podcast, aparte de otras aplicaciones vocales. Es un micrófono que ronda en torno a los 100 y algo de euros, ¿no? Y es muy fiable, muy sencillo de utilizar. Y bueno, esto, por ejemplo, sería un ejemplo. Otro ejemplo un poco más sofisticado, digamos, sería un micro de gran diafragma, ¿no? Un micro que son un poco, hay que hacer un poco más de inversión, son de condensador, ¿no? Y bueno, son un poco más sofisticados, como sería, por ejemplo, este, ¿no? Que es un Audio-Técnica AT5050, que además, bueno, este precisamente es bastante económico, ronda los 100 y pico de euros también, una cosa bastante sencilla. Luego, siguiendo la cadena, por supuesto, ¿no? Pues estaría lo típico, cables, ¿no? Los cables son súper necesarios. En el caso de los micrófonos, suelen funcionar con cable XLR. Y bueno, si lo queremos hacer bien, necesitaremos también una mesa de mezclas o una tarjeta de sonido, ¿no? Ya eso dando un paso un poco más allá, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo un ejemplo, la tarjeta que suelo utilizar, que es una tarjeta súper antigua, que tiene 2 entradas de micrófono y tiene todo lo necesario, ¿no? Con esta, por ejemplo, podríamos grabar 2 personas a la misma vez, ¿no? Podríamos tener 2 micros. De todas maneras, se puede hacer de muchas otras maneras. Y un poco simplificando, ¿no? Hasta tener una mesa de mezcla con varios canales, ¿no? Y hacer un podcast de 10, 12 personas. Eso es infinita las posibilidades que hay. Luego, otra de las cosas importantes también que hay que tener, tanto como para grabar como para editar luego el podcast, sean también unos auriculares, ¿no? Unos auriculares, bueno, pueden ser estos, por ejemplo, unos auriculares normales, Bluetooth, de cualquier tipo. Yo, por ejemplo, utilizo normalmente unos Audio-Técnica que son bastante cómodos y dan una calidad bastante buena. Son un poco ejemplos del material con el que yo suelo trabajar, que no es nada desorbitado en cuanto a precio y que sí que me da una calidad
pues bastante buena. Y luego el último eslabón de la cadena, digamos, es el software en ordenador o la aplicación de móvil con la que vamos a grabar y editar, ¿no? Hay infinitas posibilidades desde lo gratuito, ¿no? Mucha gente hace, por ejemplo, con Audacity, que es un programa, un software gratuito de grabación y de montaje, ¿no? De edición también. Pero bueno, mucha gente ya hay un montón de aplicaciones en el móvil con las que puedes hacerlo. Ya sabéis que también que la inteligencia artificial ha llegado brutalmente a nuestras vidas y hay un montón de herramientas que se pueden utilizar también a la hora de hacer podcast, editar, grabar, mejorar esa calidad de audio. Así que esos serían un poco los pasos fundamentales que yo creo que habría que dar, ¿no? Bueno, si habría que destacar también alguna otra cosa. Yo creo que sería también hacer un piloto, ¿no? Grabar un programa piloto para probar qué tal nos sale todo, ¿no? A ver si hemos conseguido una grabación con una calidad digna, digamos, ¿no? Y qué tal estamos de soltura hablando delante del micrófono, que a veces que crea un poco de parálisis, ¿no? Y por último, bueno, yo creo que una vez que ya tenemos nuestro programa, alojarlo en una plataforma de podcast o darle difusión a través de nuestras redes sociales, ¿no? Alojarlo y darle difusión, ¿no? Eso conlleva también un poco temas de diseño, ¿no? De escoger una imagen también atractiva a la hora de darle promoción y tal, pero bueno, no es lo más fundamental. Ya sabemos que lo más fundamental es el audio, nuestra voz y lo que estemos diciendo en nuestro programa, o sea, el contenido, ¿no? Así que bueno, yo creo que a rasgos básicos esos serían los primeros pasos a la hora de crear un proyecto podcast desde cero. José Luis, muchas gracias por tu sugerencia y por todo lo que nos está contando hoy y que está compartiendo con todos nosotras. Como decía en tu presentación, de tu perfil, también estás trabajando en la implementación de estos dos proyectos europeos, Story 2 y Rural Story. Pero en el caso sobre todo de Rural Story, ¿no? Habéis desarrollado un kit de formación, ¿no? Por gente que se quiere, decimos así, iniciar al periodismo móvil rural. ¿Podría, por favor, explicarnos un poco más sobre qué es exactamente esta técnica narrativa y se está al alcance un poco de todo el mundo? Claro, Andrea, sí. En cuanto a Rural Story, es un proyecto súper interesante. Y esas herramientas que hemos desarrollado, ¿no? Que, como bien decías tú, se refiere al periodismo móvil, ¿no? Al MOJO, ¿no? Que es una abreviatura inglesa de Mobile Journalism, ¿no? De periodismo móvil, digamos. Pues ese tipo de periodismo que está muy, muy enlazado a la inmediatez, ¿no? Y que puede realizarse a través por ejemplo, un teléfono móvil, ¿no? O sea, que es algo muy democrático, en cierta manera, y que puede hacerse de manera instantánea. O sea, donde esté la noticia y estamos nosotros con un teléfono móvil, pues ahí se puede capturar, ¿no? Y se puede grabar. Y bueno, luego tiene muchísimas herramientas, ¿no? Dentro de que se hace con un teléfono móvil, por ejemplo, pues las posibilidades cada vez son más infinitas, ¿no? Hay un montón de herramientas, tanto como decíamos antes, ¿no? De edición, de creación de vídeo e incluso de montaje dentro de nuestro propio móvil. No necesitamos ni siquiera tener el recurso de un ordenador, ni siquiera de un ordenador portátil, ¿no? Dentro de nuestro teléfono tendríamos, digamos, un estudio móvil en el que podríamos grabar la noticia y podríamos editarla, montarla y difundirla directamente todo en un pequeño teléfono móvil que tengamos. Me preguntabas también si está al alcance de todo el mundo. Y yo creo que sí, porque podemos hacerlo, al igual que hablábamos antes del podcast, ¿no? De los distintos rangos de precios, de las cosas que nos podemos gastar, ese tipo de cosas. Por ejemplo, con el periodismo móvil, todo el mundo, todas las personas tenemos un teléfono móvil hoy en día, ¿no? Y ya teniendo el teléfono móvil ya podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Por supuesto podemos aumentar de calidad, ¿no? Y podemos incluso añadir gadgets externos, ¿no? Como por ejemplo un micrófono externo para el teléfono móvil, iluminación para el teléfono, un millón de cosas, ¿no? Incluso soportes, gimbal, ¿no? Para tener mayor estabilidad, ese tipo de cosas. Y luego también en cuanto al software o las aplicaciones, podemos utilizar aplicaciones de tipo gratuito, que hay un montón, ¿no? Y si se hace una pequeña búsqueda se puede encontrar un montón de recursos de ese tipo, o se puede invertir en alguno de pago que nos dé más prestaciones, ¿no? Y luego a partir de ahí todo es investigar, ¿no? La tecnología avanza muy rápido, ¿no? Entonces las cosas se suelen quedar obsoletas con bastante rapidez.
pero bueno, ahora mismo tenemos unos estándares de calidad en cuanto a audio y a vídeo en los teléfonos móviles que es brutal, ¿no? Cualquier teléfono que estemos utilizando, ya prácticamente todos graban en 4K, tienen un sonido bastante decente y con eso ya podemos hacer un montón de cosas. Y bueno, a partir de ahí podemos subir todo lo que queramos, ¿no? Exactamente igual que en el podcast. Y está muy relacionado, ¿no? El tema del podcast y el periodismo móvil, porque son maneras similares de contar las cosas, ¿no? De que cualquier persona puede generar noticias, ¿no? Puede generar novedades y hacer que el resto de las personas aprendan, ¿no? Y hablar, pues, sobre todo cuando hablamos de lo rural, que es súper importante, contar lo que tenemos en nuestro contexto, ¿no? Y un poco animar a la gente a que conozca nuestras realidades, que es algo también súper importante. Una herramienta muy interesante, la del periodismo móvil, que, bueno, se está un poco, ¿no? Ahora mismo difundiendo por todos los rincones, decimos, del mundo, bueno, y con Rural Story también de Europa, ¿no? La verdad, eh, sé que es un proyecto que está teniendo mucho éxito, que ha sido premiado como buena práctica, ¿no? Por la Comisión Europea. Y bueno, creo que estoy de acuerdo contigo en todo lo que estamos diciendo, que el camino para dar a conocer entidades rurales a través del podcast, del móvil journalismo, è un cammino corretto e que podrá dar grandes satisfacciones seguramente. Sin más, José Luis, no quiero entretenerte más. Muchas gracias por haber compartido de verdad mucho conocimiento con todos nosotros y nosotros. Y por concluir la conversación, y como hemos dicho, muchas cosas, muchos conceptos que por alguna persona podrán ser más complejos o en algún caso querrán retomarlo, querrán profundizarlo. ¿Dónde podemos encontrar algún manual, alguna parte, decimos así, ¿no? Para aprender a hacer un podcast? ¿Habéis producido algo? Podemos consultar material didáctico online. Se sería tan amable, José Luis, de indicarnos dónde podemos encontrar el material de formación. En podcast te lo agradeceríamos. Creo que sería también muy útil por toda la persona que están oyendo este seminario. Sí, claro, Andrea, con mucho gusto. De hecho, veníamos hablando precisamente de Rural Stories, ¿no? Y de ese kit o caja de herramientas que hemos creado, ¿no? Que aunque está orientado al periodismo móvil, mucho más al tema del audiovisual, ¿no? Que incluye también imágenes y vídeo, ¿no? Pues se puede extrapolar perfectamente al tema del podcast también. Tenemos una caja de herramientas que compartiremos el enlace, supongo que en la caja de descripción o lo pondremos por aquí, de estos recursos. Y el recurso de la caja de herramientas de Rural Stories es brutal, ¿no? Porque no solamente nos puede dar unas nociones sobre cómo se graban las cosas, ¿no? Con un teléfono móvil, por ejemplo, sino también la manera de hacer un guión, cómo contar una historia, cómo organizar un rodaje, ¿no? Que se puede también extrapolar perfectamente al tema del podcast. Identificar los temas, ¿no? Los problemas y las necesidades, cómo se prepara un rodaje, la secuencia, la organización. Y bueno, también hay un glosario dentro de ese kit que nos habla de todos esos temas técnicos que a veces nos asustan un poco, ¿no? El micrófono, el cable, la tarjeta de sonido, ¿no? Pues esas cosas que quizás nos pueden un poco inquietar, pues hay un glosario también que es súper útil. Así que por esa parte estaría el de Rural Story, que es una caja de herramientas muy, muy útil. Y luego también tenemos otros recursos que es Storydoers. Y dentro de Storydoers, en la página web, que también la compartiremos por aquí para que todo el mundo lo tenga, también tenemos unos training combos, ¿no? Una mezcla de entrenamientos, ¿no? Que son súper útiles. Y tenemos también una parte de ese training combo es específica de podcast. Así que creo que esto puede ser muy, muy útil porque, bueno, ahí sí que es un poco lo que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿no? Desde la creación de la idea, ¿no? Principal del podcast que vamos a crear, hasta los recursos que necesitamos, cómo hacer un guión, la producción, la preproducción, la postproducción, la grabación, la edición, el montaje, ¿no? Todos esos recursos, ¿no? Así que están muy, muy bien organizados para que cualquier persona, si, aunque parta desde cero, pueda asumir esos recursos, ¿no? Y un poco empezar a investigar.
Y aparte de estos recursos que son nuestros propios, ¿no? Bueno, que hemos creado con estos proyectos europeos y que son súper, súper interesantes porque además no solamente parten de nuestra experiencia, sino de gente de toda Europa, ¿no? Que hemos ido recogiendo, ¿no? Y eso también es súper valioso. Pero también eso, invito a toda la gente a que buscar recursos en la web es cada vez más sencillo, ¿no? Y hay que aprovecharlo todo a tope. Así que sí, sobre todo escuchar mucho podcast porque es algo que nos hace aprender sobre la marcha y de todo tipo, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando quieres hacer algo educacional, ¿no? Pues siempre recurrimos a esos podcasts, ¿no? Que nos hablan de educación, de didáctica y tal. Pero muchas veces otros de otros tipos, de ocio, de incluso divertidos y tal, nos dan unas herramientas y una manera de contar las cosas que pueden ser súper útiles, ¿no? A la hora de difundir nuestro mensaje o lo que queremos transmitir, ¿no? Hay ciertas pautas, ¿no? Para que la gente nos escuche sin cansarse, que le entretenga y le divierta, que también es algo fundamental, ¿no? A la misma vez que aprende y conoce nuestro contexto, nuestras necesidades, nuestros problemas y todo ese tipo de cosas. Así que sí, compartiremos estos enlaces porque son súper útiles y, bueno, son, por supuesto, gratuitos, están al alcance de todo el mundo y nos apetece mucho que se utilicen, nos apetece muchísimo. Muchas gracias, José Luis, por participar y compartir tus conocimientos. Os recuerdo que toda la información que hemos compartido hoy o todas las actualizaciones futuras del proyecto Radio 5 la podéis encontrar online en la página web de la iniciativa, que es radio5.es, como España. Muy simple de encontrar en el buscador. También nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, donde nos podéis encontrar con el nombre de Radio 5 ODS como Objetivo de Desarrollo Sostenible. Sin más, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Un saludo y hasta la próxima. Chao.